Gracias, señora presidenta. José María Aznar, Endesa. Felipe González, Gas Natural. Josep Piqué, Vueling. Gracias. Para esto podría estar bebiendo agua mucho tiempo. Elena Salgado, Endesa. Rodrigo Rato, Telefónica, Bankia, Santander. Pedro Solbes, Endesa. Arias Cañete, Ducar. Narcís Serra, Caixa Catalunya, Gas Natural, Telefónica. Eduardo Zaplana, Telefónica. Javier Solana, Acciona. Pío Cabanillas, Endesa. Isabel Tocino, Enagas. No sé si se acuerdan ustedes, señorías, de un anuncio de una conocida marca de pilas en la que salía un conejito. El conejito podría estar horas, horas y horas leyendo los nombres de exministros y exaltos cargos que han terminado en consejos de administración de empresas estratégicas. El problema de esto, aunque sea legal, porque es legal, es que es corrupción legalizada y una humillación no solamente a la democracia, sino a la gente de nuestro país, porque es mentira que esa gente esté trabajando ahí. ¿Trabaja el señor José María Aznar en Endesa? ¿Trabajó el señor Felipe González en Gas Natural? Trabajar, quiero decir, esto de levantarte a una hora, ir a tu puesto de trabajo y estar 8 horas. Eso no es trabajar. Están en consejos de administración ganando mucho dinero. Y no están allí por su cualificación, no están allí por su preparación en las energías. Están allí porque, gracias a que los ciudadanos les votaron para ser representantes de la soberanía popular, adquirieron, por mediación de su cargo público, una serie de contactos y una serie de influencias que esas empresas estratégicas se compran. Me compro a un expolítico para convertirlo en un comercial y para ganar dinero. Me decía un amigo socialista hace tiempo, claro, Pablo, pero el problema es que si prohibimos esto, al final solamente van a los consejos de administración de las grandes empresas los expolíticos de la derecha. Y es como, claro, lo que pasa es que yo tengo la impresión de que ningún expolítico, de que ningún exministro, de que ningún expresidente está en un consejo de administración de una gran empresa para defender a la gente. ¿Se imaginan ustedes al señor Aznar, al señor González, a la señora Elena Salgado, al señor Rodrigo Rato, al señor Pedro Solbes diciendo a una de esas empresas energéticas: no les vamos a consentir que ustedes dejen sin calefacción y sin luz a ningún español, porque eso es una vergüenza, porque es una vergüenza que en mi país haya empresas energéticas, empresas que han recibido favores de gobiernos de este país que por pobreza sobrevenida a familias españolas que no pueden pagar les dejamos en un país del G20, en un país de la Unión Europea sin calefacción o sin luz este invierno? ¿Se imaginan ustedes a uno de esos exministros o a uno de esos expresidentes defendiendo esta posición en el Consejo de Administración de una empresa estratégica? Ustedes no y yo tampoco, porque van allí a llevárselo crudo, a ganar mucho dinero, a entender esa posición como una suerte de jubilación dorada después de haber firmado un contrato con los ciudadanos. Y eso es corrupción, aunque sea legal. Y esto que estoy diciendo aquí es absolutamente transversal. Esto no divide a la gente de nuestro país. El 99% de los ciudadanos españoles consideran una vergüenza que haya exministros y expresidentes que se sienten en consejos de administración de empresas estratégicas. Voten lo que voten. Por eso, si existe un consenso como este en nuestro país, ¿por qué no prohibimos de una vez y de manera clara? Lo prohibimos sin trampas legales y sin letra pequeña, la presencia de exministros y expresidentes en consejos de administración de grandes empresas, porque jamás nadie ha conseguido dar un argumento para justificar esa presencia, porque eso es corrupción legal, porque eso pone en cuestión el fundamento mismo de la democracia. La corrupción, señorías, no es solamente que en el Partido Popular se cuenten los imputados e investigados por corrupción, que falten dedos de la mano, no es solamente eso. Ojalá fuera simplemente una suma de indignidades en un partido. La corrupción es una forma de gobierno que permite que manden los que no se presentan a las elecciones. Esos que no se presentan a las elecciones, pero que tienen mucho dinero y mucho poder, a través de las puertas giratorias compran a gente como ustedes, les compran
compran a cambio de dinero para que actúen como sus comerciales, para que actúen como sus vendedores, para que actúen como sus enlaces en países extranjeros. Y eso es una burla a la democracia, porque la democracia se fundamenta en que, en última instancia, los representantes de la soberanía popular no responden, no representan a los consejos de administración, representan a la gente. Por eso, con esta proposición no de ley, que esperamos que salga adelante y que va en la dirección de proposiciones similares que hemos propuesto en asambleas legislativas de las comunidades autónomas, queremos instar al Gobierno a promover una normativa clara para que esa lista infame de nombres, que podríamos estar leyendo aquí durante horas, forme parte de la historia en nuestro país. Creo que España se merece no tener que pasar la vergüenza de que haya exministros y expresidentes sentados en consejos de administración de empresas estratégicas nunca más. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro del Interior, que no está, pero que como debería estar, yo me voy a dirigir a usted. Comienzo por recordarle cómo nos conocimos. Yo le conocí, creo que fue en mi primer pleno en esta Cámara, nos presentó una tercera persona y usted nos presentó diciendo que yo era uno de los portavoces del cambio y usted respondió: bueno, el cambio está bien, pero dentro de un orden. No es que yo me esperara nada mucho más allá, pero le tengo que decir, y es posible que le sorprenda, que yo no solo estoy de acuerdo, sino que lo llevaría mucho más allá. No es que el cambio tenga que ser dentro de un orden, es que si es imprescindible el cambio político en España es para restablecer el orden y el sentido común. El orden, señor ministro, el orden tiene que ver con que los ciudadanos no tengan la menor duda de que las instituciones sirven al bien común y no al partido que las gobierna. El orden tiene que ver con que a nadie le quepa la menor duda de que el ministro de Interior protege las libertades de los ciudadanos y no amenaza las de algunos ciudadanos que no le gusta cómo piensan. El orden, señor ministro del Interior, tiene que ver con garantizar el derecho a la seguridad de todos y de todas, que significa garantizar la seguridad de los derechos. El derecho a que si llaman de madrugada a la puerta de casa, como decía la famosa cita, sepamos que va a ser el lechero, pero no funcionarios armados que nos van a echar de nuestra casa para dársela al banco. El orden, señor ministro, de saber que aunque no pensemos como piensa el partido del Gobierno, ustedes no nos van a espiar, ustedes no nos van a extorsionar. Ustedes no van a fabricar pruebas falsas ni van a intentar criminalizar a quienes representan a 5 millones de votantes en esta Cámara, señor ministro. El orden tiene que ver con lo contrario de lo que usted ha venido representando. Usted ha venido representando el completo, continuo y más ignominioso desorden. El desorden es que usted insulte sistemáticamente a los ciudadanos, de que usted insulte a las mujeres diciendo que el aborto tiene algo que ver con ETA, de que usted insulte a los catalanes diciendo que las manifestaciones pacíficas tienen algo que ver también con ETA, que usted en esto de las citas no se prodiga mucho, de que usted insulte al conjunto de los ciudadanos y a la inteligencia de los ciudadanos nombrando comisario de honor al futuro premio Pulitzer Paco Maruenda, de que usted insulte a la inteligencia de los ciudadanos y a la memoria de nuestro país, permitiendo homenajes en sede pública que pagamos con el dinero de todos, nada más y nada menos que a la División Azul. A todo este conjunto de desfachateces nosotros le llamamos desorden y ustedes le llaman defender a la patria. Hemos oído hablar, y nos ha puesto los pelos de punta, hemos visto en medios de comunicación que ustedes dicen que esos grupos, presuntamente grupos irregulares, los llamaban policía patriótica. A nosotros nos da que pensar a una especie de híbrido a medio camino entre la Stasi y Torrente, y nos imaginamos al señor ministro patrullando la democracia española. Si no fuera porque es muchísimo más serio, si no fuera porque estamos hablando fundamentalmente del riesgo, no sé si es así, pero si usted no comparece no nos puede sacar de dudas, de tener una policía política. Para usted el patriotismo tiene que ver con espiar, extorsionar, financiar unidades irregulares de la policía que filtran informes falsos y sin firmar a los medios de comunicación para criminalizar a fuerzas políticas democráticas, a fuerzas políticas catalanas, pero también a fuerzas políticas españolas.
Para nosotros el patriotismo es otra cosa y lo hemos explicado muchas veces. Para nosotros el patriotismo es defender los servicios públicos, es proteger a las familias que tienen a todos los miembros en paro, es defender el honor de las instituciones, impidiendo que las instituciones se conviertan en una maquinaria de guerra contra los adversarios políticos, porque esa es la única línea roja que separa los Estados de Derecho de los Estados en los que se hace el capricho de los que mandan. Si usted sigue insistiendo en que estamos hablando de una policía patriótica, nosotros le tenemos que decir que nos parece un comportamiento profundamente antipatriótico. El comportamiento patriótico de la policía lo demuestran cuando son capaces de investigar las tramas de corrupción, muchas presuntamente vinculadas a su partido, pese a las zancadillas o pese al amparo que se le daba al señor Rodrigo Rato. Lo demuestran los policías cuando son capaces de ponerle las esposas al señor Rodrigo Rato pese a las amenazas o pese a las intimidaciones. Lo demuestran también cuando son capaces de cumplir con su trabajo con profesionalidad, pese a que ustedes digan, por una parte, que no hay dinero para los chalecos de protección que necesitan los agentes de seguridad, pero por otro lado se gasten 1,5 millones de euros para desprestigiar a adversarios políticos con informes que se han demostrado falsos. Señor ministro, usted es posiblemente el personaje más siniestro del Gobierno y el puesto estaba disputado. Y, sin embargo, esta comisión no es una comisión contra usted, básicamente, señor ministro, porque usted está de salida. Ha intentado que su salida sea en una embajada en el Vaticano y se lo ha negado hasta el Vaticano. Usted, señor ministro, está de salida. Y le tengo que decir que ha fracasado. Pese a todas las filtraciones, todas las cloacas y toda la criminalización, usted es un trozo de pasado en esta Cámara y nosotros apenas acabamos de llegar. Y ha fracasado también porque la comisión de investigación, nosotros vamos a votar a favor de las dos, va a ir hacia adelante. Y en esa comisión de investigación vamos a tener que elegir y nos va a poder explicar si un país en el que los ciudadanos tengan miedo de su ministro de Interior o un ministro de Interior que tiene miedo a la soberanía popular. Muchas gracias. Muchas gracias.